Cuando nosotros decimos que alguien es generoso, a nuestra mente viene quizás la imagen de aquella persona que nos da un regalo, aquella persona que nos invita a comer o que quizás nos invita a tomar un café. Y decimos, wow, esa persona tiene un corazón generoso. Pero la generosidad va más allá de esas acciones. La generosidad es la virtud de dar y compartir con otros de una manera desinteresada. Cuando nosotros damos algo, no podemos esperar o no debemos esperar que la otra persona nos lo retribuya. Es más, ni siquiera que nos dé las gracias. Porque cuando nosotros damos, lo debemos hacer de una forma desinteresada. Ofrecemos nuestros recursos, tanto materiales, nuestro tiempo, apoyo emocional si es necesario, pero sin esperar nada a cambio. Hablar de generosidad en la iglesia en ocasiones se nos convierte en un problema. Y quizás puede resultar también hasta incómodo, especialmente para aquellas personas que vienen de un trasfondo o han sufrido quizás abusos económicos en otras comunidades, donde han visto que los pastores y los líderes se han enriquecido a costillas del mal manejo y la mala interpretación que hacen de la palabra del Señor, sacándole todo el dinero que pueden a las ovejas con el fin de tener una vida por encima de las posibilidades y por encima de la mayoría de las personas que conforman el cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros entendemos la generosidad a la luz de la palabra, nos damos cuenta de que no es una obligación externa, sino que es una expresión interna del Evangelio. ¿Cómo podemos ser generosos en estos tiempos tan difíciles? Donde estamos viendo una inflación sin precedentes, donde los precios suben desorbitadamente, o bueno, yo no sé si solamente donde yo vivo, la renta, la comida, o sea, todo está subiendo de una manera que esto no se había visto nunca en este país, pero los salarios continúan en el mismo estado, que eso parece que es lo típico. Todo sube, pero los salarios no. ¿Cómo hacemos nosotros para ser generosos en estos tiempos? Yo hoy no he venido a hablar del dinero de ustedes, no se preocupen, pueden respirar tranquilos, sino que he venido a hablar del corazón de Dios, del corazón generoso de Dios. Y por eso vamos a continuar con nuestra serie, las disciplinas espirituales, y hoy vamos a entender no solo que tenemos un Dios generoso, sino que también nos ama y tiene el poder para proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Si usted me acompaña, creo que ese pasaje no está en la diapositiva. Y si está, pues gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y este versículo a mí me encanta, porque tiene una particularidad y es enseñarnos en una oración todo el panorama de la historia bíblica. Nos muestra que nuestro Dios es rico y que es generoso. Y vamos a desarrollar hoy esta historia de la que nos habla este pasaje. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos un creador que es generoso. Nos tenemos que remitir a Génesis 1 para encontrar el relato de la creación. Allí vemos cómo Dios crea todo solo con su voz. Y luego hace al hombre del barro. Y en el versículo 29 Dios le dice: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y es muy interesante que las primeras palabras que aparecen registradas en la Biblia de Dios hacia la humanidad son: yo os he dado. Dios no les está diciendo: ahora tienen una obligación, ahora tienen que hacer esto, me tienen que dar esto otro. No, Dios les dice: yo les he dado. Dios está siendo enfático, les está diciendo: yo los he creado y como yo los he creado, soy su proveedor. Y por eso les voy a dar todas las semillas de todos los árboles para que ustedes puedan comer y puedan ser sustentados por el resto de su vida. ¡Wow! Es la forma en la que Dios está proveyendo. Es la forma generosa en la que Dios le está dando todo, absolutamente todo lo que el hombre necesita para vivir. Cuando nos detenemos a analizar la generosidad de Dios en la creación, podría en ocasiones hasta parecernos desde nuestra humanidad hasta absurda.
Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 16, dice que Dios hizo todas las estrellas. Y esto ha llevado a los científicos a analizar esta parte de la Biblia, cómo así que Dios hizo todas las estrellas. Y han llegado a la conclusión de que las estrellas no se pueden contar. Son innumerables. Y es más, dicen que si juntásemos los granos de arena de todas las playas de la tierra, serían pequeñas la cantidad comparado con la cantidad de estrellas que existen. Y cuando yo escucho esto y leo la Biblia, entonces puedo deducir que cuando Dios creó todas las cosas, no las hizo bajo un mínimo. Por el contrario, Dios las creó con abundancia. Y por eso vemos que desde el principio Dios ha sido generoso con nosotros. Cuando nosotros vemos la creación, vemos que Dios no le dio una sola fruta a Adán y Eva, sino que le dio diversidad de árboles para que pudiesen comer. Dios no creó un solo color, sino que nos ha dado un espectro de infinidad de colores. Dios no creó una sola flor, hermanos, sino que cuando nosotros salimos a la calle, nos maravillamos de la cantidad de flores que existen y de la hermosura de ese jardín, que en ocasiones nos quedamos hasta con la boca abierta, de cómo es la creación de Dios. Yo cada día que me puedo levantar y miro por mi ventana, me asombro y le doy gracias a Dios por lo hermosa que es, por lo hermoso que es su creación. Es hermosa, hermanos, el poder ver los árboles, las estaciones, cómo cambian de color las hojas. En mi casa, ahí en la pared del frente, tengo una enredadera que es verde, pero ahora es roja. Llegó el otoño y es roja, cambió de color y sus hojas empiezan a caerse. Es precioso, hermanos, ver cómo una misma hoja puede cambiar el color y no pierde su hermosura. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios tiene ese poder. Y me pregunto por qué Dios quiso darnos tanto. ¿Por qué no nos dio poquito? La respuesta es porque la generosidad de Dios es parte de su naturaleza. Dios en su esencia es generoso. Por eso el rey David en el Salmo 24:1 lo expresa perfectamente cuando dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Todas las cosas que hay en la tierra son de Dios. Fueron hechas por Él y para Él. Absolutamente todo. David está reconociendo que todo lo que existe le pertenece a Dios. Absolutamente todo. Y lo mejor de todo es que nosotros podemos observar que generosamente Dios lo comparte con nosotros. ¡Wow! ¿Quién hace eso? ¿Quién humanamente le dice a usted: venga a mi casa que todo lo que hay aquí es suyo? Usted puede hacer con lo que hay aquí todo lo que quiera. Venda todo lo que quiera, haga. Nadie. Porque nuestro corazón es egoísta. Nuestro corazón es ensimismado, solo piensa en sí mismo. Pero el corazón de Dios no. El corazón de Dios es generoso. Y lo comparte con nosotros sin esperar siquiera que nosotros se lo agradezcamos. Sin esperar siquiera que nosotros podamos retribuirle de alguna manera lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el corazón de Dios. Y hasta aquí la historia luce fantástico. Cuando uno lee Génesis 1, Génesis 2, uno dice: wow, todo esto es tremendo. Pero llegamos a Génesis 3 y de repente la serpiente entra en el Edén, llega al jardín y le susurra de una manera muy sutil a Adán y Eva la peor mentira, la mentira más destructiva de toda la historia. Y les dice algo como así: oigan, vengan. Dios no les está diciendo toda la verdad. Él les está ocultando algo muy importante. Y Él no es tan generoso como dice. Ustedes se merecen más de lo que tienen. No esperen a que Dios se los dé, porque Él no es generoso. Vayan y tómenlo ustedes mismos. Cojan lo que ustedes creen que es de ustedes. Eso es lo que les dijo, parafraseando un poco, la serpiente a Adán y Eva. En otras palabras, ¿qué hizo la serpiente? Convirtió el paraíso y la provisión de Dios en una ofensa para Adán y Eva. Y eso es tremendo, hermano. Tremendo, porque en ocasión nosotros vivimos en medio de una generosidad de Dios tan abundante, pero pensamos que no es suficiente. Tenemos un corazón malagradecido con Dios.
tenemos esa misma sensación. Y creemos que no merecemos nada de lo que tenemos ni de nada de lo que estamos pasando. Porque nos creemos demasiado buenos. Y aunque estamos rodeados de miles de árboles, estamos rodeados de muchas cosas que Dios nos ha dado, actuamos como Adán y Eva y queremos hacer lo que no se nos está permitido. Queremos ir a tomar lo que está prohibido. No podemos perder de vista, mis queridos hermanos, que dudar sobre la generosidad de Dios llevó a la caída de Adán y Eva. Y cuando nosotros dudamos de la generosidad de Dios, podemos terminar de la misma manera que ellos terminaron, apartados de Dios. Deberíamos preguntarnos, ¿creemos que Dios es demasiado generoso con nosotros? O quizás pensamos que Dios está en deuda con nosotros y no nos ha dado lo que nosotros merecemos. El segundo punto del sermón es que tenemos un Redentor que nos capacita. Y esto es muy importante porque cuando continuamos con la historia de la humanidad, dejando a Adán y Eva aparte, entonces llegamos a Egipto, el pueblo de Israel, esclavos del faraón. Dios levanta a Moisés para rescatarlos. Y cuando Dios envía a Moisés a guiarlos y ya están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les habla. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18, Deuteronomio 8, versículos 17 y 18, Dios les da una advertencia muy clara y muy interesante. Y Dios les dice, no sea que digas, o sea, cuando entres a la tierra prometida, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Analicemos por un momento esto. La Biblia está diciendo que Dios no solo nos da todas las cosas que nosotros necesitamos, sino que también nos da la capacidad para obtener esas cosas. Dios nos ha dado el trigo, o sea, la semilla para que lo sembremos, ¿sí? Nos ha dado luego el trigo para que lo cosechemos. Luego nos ha dado la capacidad de diseñar hornos para preparar el pan y meterlos allí y al otro día poder tener el alimento. Dios nos ha capacitado para eso. Dios no nos dio pan, nos dio semillas para que nosotros procesemos y hagamos pan. Y cuando nosotros nos vemos al espejo y miramos la habilidad que tenemos para trabajar, la habilidad que tenemos para hablar el idioma, el inglés, la destreza que tenemos para llevarnos a ser los mejores en lo que nosotros hacemos, el mejor en el trabajo, el mejor enseñando, el mejor. Cuando nosotros vemos todo eso y analizamos las oportunidades que se nos han presentado para llegar a ser ese mejor o para tener esa capacidad, entonces, ¿de dónde pensamos que vino todo eso? De nosotros mismos. Porque yo hablo con personas que piensan que lo que tienen es el fruto de su esfuerzo. Y me dicen, pastor, es que yo he trabajado muy duro. He trabajado muy duro en este país, trasnochando, madrugando. Y todo lo que tengo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Y he trabajado duro para que mis hijos vayan a la universidad. Y he trabajado, y he trabajado, y he trabajado, y yo he hecho, y yo he hecho. Y ese es el discurso de muchos. Y quizás nosotros inconscientemente, cuando nos referimos a algo, normalmente utilizamos el posesivo mi trabajo, mi iglesia, mi casa, mi familia, mi carro, pero nos olvidamos que todo es de Dios y es para Dios. Porque cuando nosotros lo analizamos objetivamente nos damos cuenta que todo lo que nosotros hemos conseguido y el lugar donde hemos llegado porque Dios nos ha permitido respirar, nos ha dado la vida y nos ha dado las oportunidades que nosotros hemos tenido. No por nosotros, hermanos, sino por Él. Porque Él ha extendido su misericordia, nos ha visto con sus ojos de amor y nos ha llevado y nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Si usted se quiere gloriar en algo, hágalo, pero no en usted, hágalo en Dios, porque Dios es el dador de todas las cosas y todas las cosas que Él le ha dado, las ha dado para Él, para su servicio. No nos podemos olvidar
que nosotros hemos sido puestos en esta tierra como sus mayordomos para administrar sus cosas. Todo lo que usted tiene no es suyo. De hecho, todo lo que usted tiene no se va a poder llevar absolutamente nada. Todo le pertenece a Dios y es para Él. Y esto quizás nos permite identificarnos como una persona de estas que reparte paquetes, que trabaja en paquetería. Esta persona tiene su carro lleno de paquetes. Tiene un montón de cajas en su carro, pero ninguna le pertenece. A ninguna de él. Él tiene una misión y es repartir todos esos paquetes durante el día y llevarlas a sus dueños para que los dueños las utilicen para sus propósitos. Él no puede abrir ninguna caja, ni decir, esta caja es mía. No, cada caja tiene su propio dueño. De la misma manera, Dios quiere enseñarle esto a su pueblo y nos lo quiere enseñar a nosotros, que no son dueños de todas las cosas que tienen. Son solo administradores. Y por eso Dios estableció las primicias y la fiesta de los primogénitos, porque no era una especie de impuesto divino, sino una impresión que ellos tendrían que tener en su corazón de que lo importante era poner a Dios en el primer lugar. Porque si el Señor no es lo primero en nuestras vidas, sino nuestras necesidades, entonces nosotros vamos a vivir en función de nuestras necesidades. Y eso va a traer estrés a nuestras vidas. Eso va a traer una sensación de ansiedad que no vamos a poder superarla. Y entonces vamos a vivir pensando de que Dios nos debe algo, de que Dios no es lo suficientemente generoso con nosotros. Y que lo que Dios nos ha dado es muy poco comparado con lo que con lo que nosotros nos merecemos. Esto no es fácil. Yo no digo que sea fácil poner a Dios en primer lugar, especialmente con las posesiones y con las cosas materiales. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a nuestras vidas cuando nosotros alcanzamos el éxito? Yo lo logré, o gracias a Dios, porque me has capacitado. Perdón. Esto es consecuencia del cambio de clima. El tercer punto es que tenemos un Padre que provee. En la historia de la humanidad, cuando incursiona Jesús, Él entra a revelarnos una verdad que es muy, muy significante para nosotros, es muy reveladora. Jesús nos enseña que no solo tenemos un Creador que es generoso y un Redentor que nos capacita, sino que tenemos un Padre que nos ama. Y no solo nos ama, sino que tiene el poder de proveer todas las cosas que nosotros necesitamos, porque no hay absolutamente nada que se escape de ese poder. En Mateo capítulo 6, versículos 26 al 30, nosotros leemos un pasaje que seguramente ustedes lo saben de memoria, quizás lo conocen muy bien. Mateo 6, 26 al 30. Jesucristo dice, hablando de la ansiedad, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Aquí Jesús está recurriendo a la lógica humana, cuando dice, ¿cuánto más? Si Dios cuida de los pájaros que no pueden almacenar nada, ¿cuánto más de nosotros? Si Dios viste como realeza a los lirios del campo, ¿cuánto más a nosotros? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la economía creo yo que es una de las mayores preocupaciones de todas las personas, tanto creyentes como no creyentes. Yo hablo con personas que no creen en Dios y se preocupan, están muy preocupados porque no saben esto dónde va a parar. Y los creyentes, pues obviamente también.
Y cuando todos, absolutamente todos, especialmente nosotros los creyentes, cuando vemos que los precios no paran de subir y los salarios se mantienen y nuestro poder adquisitivo se reduce, ya no podemos comprar las mismas cosas que comprábamos hace años. Entonces estas palabras de Jesús en Mateo 6 pueden sonar como un sinsentido. Cuando llega el fin de mes y nosotros vemos el salario que nos entra a la cuenta y vemos los precios de las cosas que tenemos que pagar, las facturas, los precios que hay en los supermercados, yo creo que ninguno de nosotros se detiene a ver los pájaros del cielo ni a ver los lirios del campo. O sea, yo creo que ninguno de nosotros se detiene y dice, bueno, sí, esto es lo que tengo que pagar. Ay, mira ese pajarito, qué lindo. ¿Cómo lo alimenta Dios? No, o sea, nosotros no, nosotros pensamos, nuestra mente está enfocada en lo que tenemos que hacer en el momento, las facturas y el dinero que tenemos. Pero claro, Jesús no nos está diciendo que debemos ser irresponsables ante nuestra economía financiera. Jesús lo que nos está diciendo es que necesitamos atacar la ansiedad que nos produce las situaciones. La ansiedad tiene un poder y ese poder es paralizar nuestra mente. Nos paraliza y no nos deja ver más allá de la situación que tenemos enfrente de nuestros ojos. Pero Jesucristo dice que no veamos nuestras situaciones, que no dejemos que esas situaciones nos conviertan en personas tacañas o avariciosas, que son los dos extremos, sino que Jesús lo que está haciendo es mostrarnos que Dios Padre tiene la capacidad de proveernos lo que nosotros necesitamos, porque si lo hace con los pájaros y las flores, las plantas que son efímeras, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Dios jamás nos va a abandonar en medio de una crisis financiera, jamás lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. Y usted me podrá preguntar, pastor, ¿y usted por qué está tan seguro de eso? ¿Por qué lo dice como con tanto convencimiento? Hermanos, porque yo lo he vivido. Yo he tenido crisis económicas, como decía Pablo, he aprendido contentamiento viviendo tanto en la abundancia como en la escasez. El Señor me ha puesto a mí en los dos extremos, de no tener nada, y cuando digo nada es nada, a tener mucho. Dios lo ha hecho. Y porque su palabra dice que si Él tiene cuidado de los pájaros y de las flores que son pasajeros, ¿cuánto no más va a tener de nosotros, que somos sus hijos y nos ama de una manera sin precedentes? Usted y yo somos el tesoro más valioso de Dios aquí en la tierra, por encima del resto de la creación. Y eso es una razón suficiente para que yo le crea a Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestra ansiedad ante la crisis financiera? ¿Cómo estamos actuando? ¿Lo hacemos movidos por miedo o estamos obrando desde la fe que nos produce el saber que tenemos un Padre poderoso y proveedor? El último punto del sermón es que tenemos al dador del regalo más supremo. En el capítulo 3 de Juan, el pasaje que leía Caterine, encontramos la mayor demostración de la generosidad de Dios. Ese amor incondicional por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no solo nos ha dado todas las cosas, no solo nos ha dado comida, vestido, un techo para vivir. Dios se dio a sí mismo por nosotros. El Padre nos dio al Hijo. El Hijo se dio a sí mismo y ascendió y nos dio al Espíritu Santo como el mejor regalo que nosotros podríamos esperar. Y esto nos conduce de nuevo al pasaje con el que empezamos, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Iglesia, Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y nos miramos los unos a los otros y no vemos aquí ningún rico. No vemos aquí personas que tienen riquezas. Y entonces, ¿con qué nos enriqueció? Debemos notar que Pablo no está diciendo que lo hizo con cosas materiales.
Porque los macedonios, que es la población de la cual Pablo está hablando en este pasaje, son personas que eran pobres, materialmente hablando, pero eran muy ricos. ¿Ricos en qué? En el gozo que solo Dios puede dar. En ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de las circunstancias externas, sino del conocimiento de quién es Dios para nosotros. Eso a nosotros nos llena de gozo. Cuando nosotros decimos, el salario no me alcanza, pero tengo un Dios que provee. Tengo que comprar una medicina que vale tanto, pero tengo un Dios que provee. Se me dañó el carro y el arreglo cuesta tanto. Yo no tengo dinero, pero tengo un Dios que provee. Hermanos, de esa seguridad y de esa certeza es que viene nuestro gozo. Y somos ricos en eso. Ricos en eso. Ese contentamiento que solamente viene de parte de Dios. Cuando Jesucristo nos otorgó la salvación, el perdón, el propósito. Jesucristo nos dio una familia, nos injertó dentro de la familia de Dios. Ni usted ni yo merecíamos estar aquí en este lugar. Pero a Dios le plació hacerlo. Nos llenó de esperanza. Nos ha dado su presencia todos los días. Él prometió que iba a estar todos los días con nuestra vida y Él lo cumple. Él está con nosotros. Nos está consolando en medio de cada sufrimiento, en medio de cada situación que podamos estar pasando. Yo sé que aquí hay personas que están pasando situaciones difíciles y duras. Y hablaba ahora con unos hermanos y uno se pregunta, Señor, ¿y cómo estoy de pie? ¿Cómo estoy de pie? Hermanos, el Señor sosteniéndonos cada día. Su brazo poderoso no se ha cortado. Está extendido hacia nosotros sosteniendo nuestras vidas y proveyendo para todas nuestras necesidades. Hermanos, en la cruz, Jesucristo destruyó para siempre esa mentira que Satanás le susurró a Adán y a Eva en el Edén. Para siempre. Por eso, hermanos, cuando vengan dudas a nuestras vidas sobre la generosidad de Dios, simplemente necesitamos dirigir nuestra mirada a la cruz del Calvario. Porque cuando nosotros vemos allí esa imagen del Hijo de Dios dándose por cada uno de nosotros, muriendo en esa cruz, entonces debemos pensar que Dios fue capaz de enviar a su Hijo para que recibiera esa muerte tan horrenda en esa cruz. ¿Cómo no nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos? ¿Cómo no va a suplir la necesidad que yo tengo en este momento? Permítame terminar con una frase de C.S. Lewis. Y dice, hay una diferencia fundamental entre un creyente y un incrédulo. El creyente sabe a quién agradecer cuando come una buena comida. Pero el incrédulo piensa que se la merece. No podemos perder de vista que todo lo que recibimos es solo por la gracia de Dios. Es un regalo. Y no me cansaré de repetirlo, hermanos. No merecemos nada de lo que tenemos. Nada. Nada es nada. Ni siquiera merecemos la vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Deberíamos estar muertos. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado vida. Todo le pertenece a Él. Nuestra generosidad, la generosidad en Cristo, no nace de una obligación ni del temor. Nace del asombro que nos produce ver a un Dios poderoso que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Estoy convencido de que a todos nosotros, independientemente de nuestra condición, Dios nos ha dado más de lo que necesitamos. Y nos lo ha dado con un propósito, y es que nosotros podamos ser agradecidos con Él, pero también que podamos compartirlo con otras personas. Con esto en mente, tengo una invitación para ustedes en esta semana. Hacer dos cosas. La primera es una lista de 10 razones por las cuales usted debería estar agradecido o agradecida por Dios. Yo espero que usted encuentre más de 10. Y lo segundo es tomar una decisión de esta semana, dar generosamente. Como dije al principio, dar no requiere solamente dar algo material. Puedes dar tu tiempo, puedes dar tu consuelo,
puedes dar tu compañía, puedes invitar a alguien a comer, puedes, o sea, mostrarle la generosidad de Dios a alguien. Ora para que sea Dios quien te lo muestre y te lo imprima en tu corazón, la manera en la que lo tienes que hacer. Hermanos, este es el mensaje de Dios para nuestra vida. Hoy no hemos hablado de nosotros, hemos hablado de Dios. Hemos hablado de nuestro dinero, hemos hablado de la generosidad del corazón de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos alcanzado, no es por nosotros, sino que ha sido por Él. Solo por Él. Y todas las cosas que hemos logrado y que tenemos son para Él. Oremos.